Bien, y estamos aquí, yo anticipé, íbamos a tener una visita muy especial al estudio Radio High, alguien que usted conoce, que seguramente, bueno, lo ha escuchado muchas veces aquí y en otros lados, que admira. Es tal vez el difusor o uno de los difusores más importantes e investigadores sobre lo que ha sido la Shoah. Él estuvo muchos años, bueno, en muchos ámbitos, entre otros en el memorial de la Shoah en Jerusalén, en Yad Vashem. Me refiero al doctor Mario Sinai, que ha escrito un nuevo libro y que lo he leído en parte, lo que ya he leído me ha sido apasionante. El título ya le va a decir mucho y cuando lo escuche mucho más, Latinoamericanos bajo las garras nazis. Un aspecto que seguramente muchos no conocen tanto y que hoy vamos a conocer un poquito más. Mario, bienvenido a Radio High, qué bueno que estás aquí después de este periplo que te ha tenido, como todos los años, visitando la Argentina, volviendo al terruño, conociendo lugares nuevos y también pudiendo ir a Uruguay un ratito y a Chile también a conocer, viajar, aprender, todo lo que hace siempre e investigar. Bienvenido. Gracias, Miguel. Me siento como en casa. Voy a acercarte un poquito ese micrófono, así te vas a escuchar mejor y yo también, y sobre todo los oyentes, que es muy importante. Mario, este libro, digo, es un libro muy interesante. ¿Quieres contarle a la audiencia, lo muestro también a la cámara, quieres contarle qué contiene? Bueno, sí, es una investigación sobre los latinoamericanos que por diversos motivos se encontraban en territorio europeo y quedaron atrapados y no pudieron volver en la época de la guerra del 39 al 45. Habían muchos latinoamericanos, más o menos como en el día de hoy, pero hace 80 años, no era tan obvio como el día de hoy, gente estudiando, gente trabajando, gente de visita, judíos y no judíos. Si bien yo pongo énfasis en la parte judía en el libro, pero hubo también judíos y no judíos que estaban en el continente y se encuentran atrapados sin posibilidades de volver. De Esa ellos, es una parte. claro, eso es solo una parte, esa es la segunda parte, efectivamente. Bueno, el libro empieza contando un poco de la emigración alemana al continente. Tenemos que recordarlo que Argentina, como toda Latinoamérica, son países de inmigrantes. A la par también de los judíos. O sea, había 1.200.000 alemanes en el continente y gran parte de ellos, no todos, eran parte o simpatizaban con el nazismo, con el régimen nazi, si bien también quiero decir que no es lo mismo ser simpatizante del régimen nazi en el 33 que en el 35, que en el 38 y en adelante. Pero gran parte de ellos eran simpatizantes y hubo todo un sistema de espionaje en el continente. Eso es una de las partes apasionantes, todo es apasionante. Gracias. Cuando hablamos sobre lo que fue esa época terrible de la humanidad, uno piensa, y me lo contaste, sistema de espionaje que estaba estructurado a partir de las embajadas de Alemania Exacto. en el continente. Y estamos hablando de los años 30, 40. Esto aquí en nuestra Latinoamérica aparentemente tan distante, y uno dice, ¿qué le interesaba a Alemania Latinoamérica? Claro, hay algunos factores que el libro también dice el porqué. Claro, exactamente. Mira, primero habían intereses alemanes, intereses comerciales alemanes en el continente. Dicho sea de paso, el foco del espionaje era México y no la Argentina, por dos motivos: la cercanía a los Estados Unidos y el petróleo. El 70% del petróleo alemán era suministrado por México. Así que había muchos intereses. Dicho sea de paso, el otro interés era el canal de Panamá. O sea que habían intereses estratégicos alemanes en el continente y había todo un sistema de espionaje porque si ellos hubiesen ganado la guerra, tenían aspiraciones mundiales, o sea, había intereses también en este continente. Así que hubo todo un Ahora, sistema de espionaje. cuando hablas de espionaje hay, digamos, dos cosas, por lo menos es lo que has dicho hasta ahora. Por un lado, bueno, siempre he sabido que las embajadas de alguna manera reportan a sus países a partir de sus intereses geopolíticos, entonces, bueno, investigan, No, no, mucho dan más profundo informe. que eso. No, Por no, eso no, no, digo, no. una cosa es decir, bueno, esto es No, no, información. había agentes específicos. En México había 100 agentes de espionaje. En Argentina, en Chile y en Uruguay habían oficiales de espionaje dictaminados como tal. No lo que tú estás mencionando, que eso es algo normal que ocurre en todo el mundo, de informes de las embajadas. No, había un sistema de espionaje organizado que está todo escrito en el libro. Bueno, gran parte, o lo que sabemos por lo menos, está escrito en el libro. La verdad que es un tema apasionante, sumado a todo el resto. Los que estaban en el continente del 39 al 45, por los diversos motivos que contaste y que quedaron ahí, y después
algunos que decidieron ir al continente. Sí, en todos los libros que yo investigué, porque se ha escrito mucho al respecto, pero no se ha concentrado todo en un libro, que creo que esto da el primer panorama, hablan de 5.000 argentinos que se han voluntarizado para pelear en el continente de ambos lados, tanto del lado alemán como del lado de los aliados. Si miramos quiénes son, en su gran mayoría, del lado de los aliados, son hijos de ingleses. O sea, son argentinos, pero tú miras apellidos Wilson, Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Eran argentinos, lo recalco, argentinos, pero normalmente hijos de ingleses. Y lo mismo del lado alemán. Eran argentinos, hijos de alemanes. Del lado alemán quizás el más emblemático es un ministro, Larrey, que era un ministro nacido en Argentina, un ministro argentino que fue ministro de Agronomía en el régimen nazi, juzgado en los juicios de Nuremberg y recibió condena 7 años de prisión. Él pidió amparo a la Argentina y Argentina no se lo otorgó. O sea, había incluso un ministro argentino en el régimen nazi. Miren, cosas que seguramente la gran mayoría no conoce de lo que fue la participación de distintas personas, lo vamos a poner así, pero hay muchas cosas muy interesantes, digo, por ejemplo, que esto que decías, ¿no? Salieron hijos de ingleses o de alemanes a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por ahí, algo que la gente no conoce y que incluso hay como algunas, ¿cómo llamarlos? Batallones que tenían una identificación específica con la Argentina. Sí, hay un escuadrón de pilotos argentinos, un escuadrón completo de pilotos argentinos que tenían el símbolo en el hombro del sol argentino. Y lo más interesante de todo es que habían pintado en sus aviones a Patoruzú. O sea, tenemos las fotos en el libro. Incluso hoy ya las tenemos en color, de que era un escuadrón de pilotos argentinos que participan y son parte de los combates con las fuerzas aliadas. Es un escuadrón de pilotos argentinos. Y el libro ahonda en historias muy personales, digamos, porque no solo la investigación de los fenómenos, sino lo que es las historias de distintas personas que cayeron, en este caso judíos, en la Segunda Guerra Mundial, latinoamericanos que cayeron en la guerra. Exacto. Bueno, analizando los archivos, principalmente los archivos de Yad Vashem, los archivos del Memorial de París, los archivos de Bélgica y de Holanda, porque ahí estaban la mayoría de los argentinos. Ahí en los archivos figuran 268 latinoamericanos judíos asesinados por los nazis. El número es mucho mayor porque muchos tenían doble nacionalidad y figuran con la otra nacionalidad. Entonces todavía estamos investigando a aquellos que también eran latinoamericanos, pero que figuran con la otra nacionalidad. Los que figuran con nacionalidad latinoamericana son 268 y de ellos 167 son argentinos. O sea, 167 argentinos judíos fueron asesinados por los nazis, que estaban en el continente en esas condiciones, estudiando, trabajando o de visita. Hay uno famoso, bueno, relativamente famoso, en el Museo de la Shoah en Buenos Aires está toda una página sobre él, Berliner, que él había nacido en Varsovia, emigró a la Argentina, se naturalizó, se casó con una argentina, tuvo una hija, van de visita a Varsovia y quedaron atrapados en la guerra y son deportados con la deportación a Treblinka. La esposa y la hija son asesinados, argentinos, y él pasa a pasar con los Sonderkommandos, los judíos que trabajaban en todos la técnica, la burocracia del campo, él específicamente en la selección de las ropas que eran después enviadas a Alemania. Y después de estar 12 o 15 días en Treblinka, él decide matar a un guardia alemán y como consecuencia lo matan a él. Pero él se hizo famoso entre los prisioneros judíos de Treblinka como el argentino heroico que intentó rebelarse contra los nazis, pagando por ello su vida. Meir Berliner. Y la mayoría de aquellos que, bueno, murieron fueron en combate, fueron enviados a los campos. No, la mayoría fueron enviados a los campos, la mayoría estaban en Holanda y en Bélgica, por eso investigué también los archivos de Holanda y los archivos de Bélgica, porque la mayoría estaban viviendo ahí en esos momentos y fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, la gran mayoría. Tenemos en el libro las tablas con todos, las edades, los números. Tenemos 2 argentinos que estaban combatiendo con el ejército ruso. 2 argentinos que cayeron en combate, que estaban en el ejército rojo. También están los datos, porque están los datos de todos y cada uno con sus nombres y con una pequeña historia de cada uno, si no el libro es una enciclopedia y no un libro. Entonces, por lo menos tenemos 2 en combate.
La gran mayoría fueron deportados a Auschwitz-Birkenau y tenemos en otros campos también. De alguna manera me parece, y sobre esto quisiera ahondar, el libro pone un poco más en contexto el vínculo entre Latinoamérica y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque muchos ven en la Segunda Guerra Mundial como un fenómeno europeo, una guerra solamente europea, pero por lo visto, y este libro lo muestra, esta fue mundial, como se dice, la Segunda Guerra Mundial, y acá también hubo efectos y consecuencias y situaciones. Voy a después a preguntarte por algo que todos conocemos, el acto más grande de pronazista en el mundo se dio justamente aquí en el Luna Park. Bueno, primero te agradezco muchísimo tu pregunta, porque no siempre se comprende lo que acabas de preguntar y te agradezco muchísimo, Miguel. Verdaderamente la intención central del libro es generar interés y continuar la investigación de este tema, que es solo el comienzo de la investigación. Lo que normalmente se conoce en la Argentina es el combate del Río de la Plata con el Gran Spee. Eso es algún episodio conocido, que fue la única batalla en el continente entre barcos alemanes e ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, que después sabemos que los marinos han llegado a la Argentina y parte de ellos se han radicado en Córdoba. Eso es un episodio conocido. Pero además hubo hundimiento de buques, hubo hundimiento de 190 buques en el continente, de todos los países, incluyendo buques argentinos, por supuesto, con muertos, y de todos los países latinoamericanos, de los submarinos que estaban en aguas territoriales en el Océano Pacífico y Atlántico. Hubo relaciones comerciales. Lo importante que quiero mencionar, que no lo mencioné antes, es que Argentina era neutral. Y Alemania, que tenía intereses de intercambio con los alemanes viviendo en Argentina, respetó la neutralidad incluso de los judíos argentinos, hasta que Argentina rompe relaciones. Por ejemplo, en Varsovia había 80 argentinos registrados en la embajada. Digamos que sí, pero por ejemplo no fue el caso de Berliner, no fue el caso de Berliner, ni de su mujer ni de su hija. Porque él figuraba como polaco justamente, y no como argentino, justamente por ese motivo. Pero y Alemania respetó por su propio interés. Incluso a los judíos argentinos, repito, había 80 argentinos registrados en Varsovia y 54 en Cracovia y fueron respetados hasta que Argentina rompe relaciones, el 26 de abril de 1944, y al otro día, y está el telegrama en el libro, Eichmann ordena específicamente deportar a los judíos argentinos a Bergen-Belsen. Y está en el libro el telegrama. ¿Eso cuando ya la guerra estaba terminada? 26 de abril de 1944 da la orden de deportar a los judíos argentinos a Bergen-Belsen. Eso muestra, digo, este es un botón increíble de muestra de lo que era la locura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la barbarie nazi, que estando ya casi perdiendo la guerra, terminada la guerra, estaban en los últimos momentos, tiene el tiempo, la cabeza para este tema específico que es tan menor dentro del contexto de la tragedia. La obsesión de los alemanes de ir hasta el último, donde fuese que esté. Absolutamente increíble. Decía, claro, la Argentina ha sido un país, todos en Latinoamérica, en países cada uno tiene sus particularidades, se ha investigado mucho de esto, particularidades, pero Argentina, bueno, todos sabemos, permitió el ingreso de judíos en algún momento, no siempre fue tan fácil, también hay que decirlo. Por supuesto. Y también de nazis. Algunos venían juntos en los mismos barcos, esa es también parte de la historia. ¿Verdad? Y en la Argentina a veces se quiso borrar este hecho de cierta identificación que podría decir alguno había de, bueno, desde ya descendientes de alemanes y la función de la Embajada de Alemania y del gobierno de la época, cercano a esas miradas, y por otro lado la presencia de los nazis que siempre se sigue investigando. Hablaba de este acto en el Luna Park, sí, que es una muestra muy contundente. ¿Cómo, visto desde la distancia, Mario, se puede ver esa realidad de la Argentina dual tal vez, y que se mantuvo ahí tratando de coquetear en la neutralidad hasta el último momento? Bueno, primero, el acto ocurre en marzo de 1938, a razón de que Alemania había hecho el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Y aquellos alemanes simpatizantes del nazismo, pues festejaban el hecho de que Alemania concluía uno de sus periodos de extensión geográfica y había anexado sin guerra, en forma pacífica,
a Austria, recordando que Hitler es nacido en Austria y no en Alemania. Ese fue el motivo. Fue el acto más grande que se hizo en el continente latinoamericano. Cerca de 25.000 personas aparecen en el acto. Está fotografiado de todos los ángulos en toda la prensa argentina, con banderas y con símbolos nazis claros. Dicho de paso, hubo uno más grande en los Estados Unidos, pero eso fue un año después. En el Madison Garden, pero eso fue un año después. El más grande en Latinoamérica fue en marzo del 38 en el Luna Park, el mismo Luna Park que todos conocemos en calle Corrientes y Leandro al final de la Corrientes. Ahí fue el acto, y es un acto importantísimo que tiene que dejar de dudas. Pero bueno, era la comunidad alemana simpatizante del nazismo. Bien, y esa comunidad alemana simpatizante del nazismo tenía escuelas, tenía todo lo que correspondía. Escuelas, movimientos juveniles, prensa, periódicos, imprentas. Y algunos pequeños grupos que se oponían, digamos, al nazismo. Sí, hubo también, pero fueron minoría, pero hubo también. Hay que mencionarlo que hubo también grupos que se oponían al nazismo y al fascismo en términos generales. Bien, te agrego y seguimos con el eje de Alemania, porque has estudiado mucho esto también. Han surgido siempre muchas investigaciones y teorías conspirativas, todo tipo de teorías, desde que Hitler llegó a estas tierras, hasta otros que sí se confirmó que sí estuvieron aquí protegidos, hasta el caso de Eichmann, que es emblemático. Bien, ¿qué dirías de cómo funcionó esa corriente después para permitir el ingreso de muchos nazis a la Argentina? No, primero creo que es importante mencionar que en el año 1992 el presidente Menem hace una comisión investigadora, la SEANA, y se presentan los resultados. El Estado de Israel aceptó el informe de la SEANA, diciendo que cree que los números son mayores de lo que el informe da. El informe, que tiene 970 páginas, yo lo he leído 2 veces. El informe habla de 180 jerarcas nazis que entraron oficialmente a la Argentina, da los datos de todos y cada uno de ellos, nombre, apellido, nombre original, nombre falso, en qué barco llegó, en qué fecha llegó y los documentos y qué hizo en la Argentina. 180 jerarcas. 180 jerarcas nazis es el número oficial que Argentina autoriza en el informe de la SEANA que entraron al país oficialmente. Repito, Israel lo acepta el dato, pero dice que fueron muchos más, que cree que fueron muchos más. Cuando dices jerarcas, ¿estás hablando de qué niveles? Comandantes de campos, doctores que hicieron investigaciones médicas prohibidas, muchos croatas, franceses y belgas, colaboradores del régimen nazi, alemanes, por supuesto, austríacos, por supuesto. Bueno, Argentina extraditó a 4 nazis. Argentina no solamente a Eichmann. Bueno, Eichmann fue secuestrado, fue otro tema, pero Argentina extraditó a 4 nazis. En Bariloche, Córdoba, los casos los conocemos. Jerarcas, no estamos hablando de soldaditos o cosas por el estilo, sino jerarcas que estaban en el régimen nazi y sus colaboradores. Una gran parte de ellas croatas. Parte de la historia de la Argentina que permitió, no solo la Argentina, hay que decir, también otros países, ¿no? Chile, Brasil, Paraguay. Sí. Estuviste justo ahora, ya que estamos en Chile, entiendo que fue la primera visita por ahí en algunos lugares en el sur. Sí, en el sur fue mi primera visita con Marta, mi señora. Me imagino que un hombre que tiene el ojo tan acostumbrado a la investigación y que es inquieto, habrá olfateado, preguntado. ¿Te encontraste con alguna sorpresa o todo lo que pensabas más o menos fuiste confirmándolo? No, ya lo sabíamos de antemano, lo hemos estudiado alemana. Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar son colonias alemanas de la época de 1880, de alemanes que el gobierno chileno trajo al país justamente para colonizar esa zona, así que lo sabíamos, con colegios alemanes, que se hablaba y se sigue hablando en alemán y se canta el himno alemán en la mañana. Nosotros llegamos ya en vacaciones, así que los vimos de afuera, no pudimos entrar a ningún colegio, pero me tomé fotos con todos los colegios. Y la presencia alemana es muy clara en toda esta zona, la sabíamos, así que sorpresa no hubo, pero lo sabíamos, no es algo que nos sorprendió, pero eso es 1880. Y también de ahí, no todos fueron nazis, también hubo oposición. Y lo único que nos sorprendió es que hemos visto 2 o 3 lugares donde vendían libros. Y todos los libros clásicos del Holocausto estaban presentes, que son libros que no son a favor del nazismo, son los libros justamente que critican al nazismo. Y hemos visto una gran cantidad de libros. Eso me hizo un poquito de bien, de ver que los libros que se venden en el mundo entero y en el continente, los libros clásicos que se venden, estaban también ahí a la venta. Bien, lo mismo que pasa aquí, digamos, en algunas provincias. No sé cómo estamos pero aquí en también Córdoba. está Milucha. Claro, Yo revisé y Milucha ahí no estaba. Ajá, no estaba. No aparecía.
Acá uno va a Villa General Belgrano, ahí en Córdoba hay otros cuantos lugares, o a Bariloche y Sí, otros lugares, sí. y también se va a encontrar con la misma fenomenología. Pero lo que sí me sorprendió son las banderas alemanas al lado de la bandera chilena. Eso sí, en todos los colegios, en todos lugares, en muchos restaurantes, en muchos clubes, o sea, hasta el día de hoy, la bandera Ujú. alemana junto a la bandera chilena. Eso me sorprendió. Bueno, eso es muy clásico, ¿eh? Es muy clásico chileno, también seguramente lo he visto la italiana junto a la chilena en algunos lugares que tienen que ver con Italia, incluso la de Israel en algunos lugares también cuando... No lo vimos. te- Puede ser, pero no lo vimos. no, digo, depende de la comunidad específica que Ok. esté de alguna manera ahí involucrada. ¿Qué más van a encontrar aquellos que van a poder disfrutar? No es un libro para disfrutar, es un libro para... Debo decir, cada vez que uno se adentra un tanto más en la temática de la Shoah, uno siente siempre, por lo menos me pasa a mí, angustia. Yo lo que siento cada vez que empiezo a entrar en la información más concreta, porque viste los fenómenos, cuando vas a los detalles, uno siente angustia de ver lo que era, lo que el mundo, porque esto no es solamente el nazismo, el mundo hizo y no hizo con nuestros padres, abuelos, con los judíos y con otros. ¿Qué más van a encontrar en el libro? Mira, el último capítulo es el más picante de todos, que habla de todos estos latinoamericanos que estuvieron. Yo antes dije que la mayoría eran ingleses o hijos de ingleses o alemanes o hijos de alemanes, pero no todos. Por ejemplo, hay un equipo de rugby argentino, que el equipo de rugby entero, que eran argentinos gauchos, no eran argentinos ni ingleses ni ese, van a luchar con los aliados. Trabajadores del ferrocarril argentino, gente humilde, argentinos gauchos totales, sin ningún tipo de relaciones, van a luchar por la democracia y por la libertad hacia los aliados. Y el más picante de todos, a mi criterio personal, es un piloto de combate de Jamaica, que de por sí ya es raro, judíos en Jamaica, que cae en combate, Hernández de apellido, que cae en combate, está enterrado en el cementerio militar inglés en Poznan. La foto que está en el libro es una foto que yo tomé, que yo visité en el cementerio inglés militar de Poznan en Polonia. Pero hasta ahí ya de por sí es interesante. Pero lo más interesante es que él es bisnieto de uno de los famosos piratas del Caribe. O sea, mira, o sea, un piloto de combate judío de Jamaica que lucha con los ingleses, cae en combate sobre territorio polaco, nieto de judíos sefaradíes expulsados de España y Portugal y de los piratas del Caribe. Si no es para una película de Spielberg, Absolutamente. Digo, para Radio High. es muy difícil, Mario, seguro entrar en las motivaciones personales de cada uno, ¿no? Ujú. Y por qué. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Qué le pasaba a ese piloto, a los muchachos del rugby o de acá del ferrocarril, para ir a combatir en una guerra? Uno puede pensar aventureros, En parte. mercenarios, les pagaban eh, ideólogos o temas ideológicos. La verdad que es difícil de pensarlo. Hoy también estamos viviendo una guerra terrible en Europa y es verdad que algunos van de todos lados del mundo, Ujú. pero incluso digo los judíos particularmente, sabiendo en parte lo que estaba pasando, ¿por dónde sentís esas motivaciones? Bueno, yo pienso primero que si un judío se voluntarizó tenía buenos motivos. Estaba matando a su pueblo y a sus hermanos porque ya en el 40, 41, 42 se sabe. Tenía buenos motivos. Para la mayoría no fueron por esos motivos. Y yo creo que es una... yo no creo que había mercenarios. Puede ser que lo haya habido también, pero no tengo constancia de ninguno de los que yo he citado que fueron mercenarios. Ujú, Y es una mezcla de lo que tú dijiste, de aventureros por un lado y de ideología. Muchos eran ideólogos, dicho ese paso, muchos también lucharon en la Guerra Civil Española. ujú. Muchos fueron antes, y ahí sí que tenemos grandes continentes del continente latinoamericanos y muchos judíos que fueron a luchar defendiendo la democracia en un intento de luchar contra Franco y el fascismo. Interesante el ejemplo y se puede vincular con lo que también de alguna manera pasa hoy. Vamos a ir un poco de música. Yo después quiero, estamos con Mario Sinai, tal vez el más importante difusor hispano del tema de la Shoah. Hay muchos, Gracias. pero él hace una tarea enorme. Hablando de este libro, de esta investigación, y sé que vuelve a Israel, está unos días, se va de vuelta y quiero preguntarle a dónde va, por qué va y qué otras cosas se están dando vuelta en lo que hace a la memoria de la Shoah, que es un permanente trabajo, porque saber estos detalles
de la historia hacen que seguramente podamos no volver a repetir las barbaries. Un poquito de música y seguimos. Bien, estamos aquí con Mario Sinay, latinoamericano bajo las garras nazis. Yo lo recomiendo, como digo, produce angustia, pero es una angustia necesaria si usted quiere ser honesto intelectualmente con la historia y ni hablar con la historia propia en términos de la experiencia judía en la Shoah. La experiencia judía y del mundo, porque de alguna manera todos somos víctimas desde algún lugar de lo que ha sido esta locura y esta barbarie. Llegas a Israel y te vas a México. ¿Qué vas a hacer a México ahora? Sí, me invitaron para la conmemoración del 80 aniversario de la salvación de los judíos de Bulgaria, el 27 de enero, el Día Internacional, que este año México se lo está dedicando a los judíos búlgaros. Cortito, para hacerlo muy, muy cortito, en Bulgaria había 49.000 judíos cuando empieza la guerra y hay 49.000 judíos cuando termina la guerra. O sea, Bulgaria salvó a sus judíos. Es una historia muy poco conocida, pero muy, muy importante. Hay muy pocos casos de ellos en la historia, solo comparado quizás con Albania, o el único caso emblemático reconocido como justo de las naciones, Dinamarca. Son las únicas 3 excepciones en la Shoah. Dinamarca, Bulgaria y Albania. Y Albania. Y entonces vas a ir a México a la conmemoración el día 27 de lo que es la conmemoración internacional para poder de alguna manera recordar este hecho. Sí, hay un sobreviviente de Varna en Bulgaria viviendo en México. Están trayendo a un hijo de un justo de las naciones. Y a mi persona, y estamos haciendo todo un evento muy grande en la comunidad judía, en el Colegio Olamí, con 1.000 alumnos, colegios judíos y no judíos, con participación de 14 embajadores que vienen a ese día. Un evento muy grande y muy importante. Y nos quedan un minuto, porque Mario Sinay es un inquieto permanente. No solo vas a México, seguro ya hay 2 viajes por delante que están planificados, vi, con grupos que vas a llevar a recorrer lugares importantes. Sí, es cierto. ¿Dónde? Bueno, primero tenemos un viaje a Bulgaria, después tenemos viajes a Polonia, tenemos viajes a Sefarad, de España y Portugal judía. Y sí, seguimos haciendo todos estos viajes históricos, viajes educativos, no viajes de turismo. Debo decir que todos los que han viajado con Mario Sinay dicen que son viajes absolutamente imperdibles si alguien quiere conocer de la historia, de la Shoah, de los lugares. Sí, pero es por el lugar y por la historia, y no necesariamente por mí. Pero es cierto lo que tú dices, pero es por el lugar y por la historia. Algo le debes agregar, me parece. Intento hacer lo posible. Mario, gracias por venir, gracias por lo que vas a hacer. Yo ya lo estoy comprometiendo al aire porque hemos hablado fuera de aire. Sí. Vamos a tenerlo este año con muchos artículos, con mucho material que él produce, ya ha producido en nuestro portal para que ustedes puedan, bueno, como él hace en sus libros, ahondar sobre algo tan importante como es esta época horrenda de la humanidad que necesita ser permanentemente recordada, analizada, comprendida. Gracias, Miguel, por invitarme. Un placer estar contigo y estar aquí en Buenos Aires en Radio High. Bienvenido siempre. Mario Sinay, señores, libro que tienen que leer. ¿Dónde lo encuentran, Mario? Latinoamericanos bajo las garras nazis. Va a estar desde el mes de marzo en el Ateneo, en toda la red del Ateneo en todo el país. Entonces ya saben, muy fácil para poder llegar a él. Vale la pena, todos los libros. Este tiene particularidades que son nuevas y que siempre vale la pena seguir y seguir estudiando y conociendo. Vamos al panorama de noticias, luego charloteamos un rato con Dani Saltzman y continúa la mañana con el Coffee Break.